Gloria al Señor. Vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Vamos a abrir la palabra en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Damos la bienvenida calurosa a todos los que están conectados, a todos los que están presentes, en el nombre poderoso de Jesús, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos. Le damos la bienvenida a esta reunión de alabanza y adoración al Rey. En Efesios 1:3 de la palabra del Señor tiene un título en la Reina Valera llamada Bendiciones Espirituales en Cristo. Y dice el versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gloria, de su gracia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tu poder, Señor. Gracias por estos momentos que podemos, Señor, abrir las Escrituras y tú nos das un entendimiento claro y preciso de cómo, Señor, es el mensaje en esta noche. Gracias, Señor, por tu poder y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el verso 3, el apóstol empieza su carta, epístola, a los hermanos de Éfeso, y es una carta única donde el apóstol habla mucho de lo sobrenatural y lo espiritual, y de la guerra espiritual, mayormente. Habla de la guerra espiritual, y empieza diciendo que sea bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Es decir, el día que tú y yo salimos del cielo, o vinimos del cielo, y vinimos a esta tierra, qué misterio eso, ¿no? Allí en la barriga de la mamá, ¿no? Allí hubo ¿no es cierto? Un proceso donde ese bebé se empezó a crear, pero el alma y el espíritu en ese bebé vino del cielo, y cuando vino del cielo a la barriga de la mamá, vino ya bendecido, vino con toda bendición. ¿Cómo vino el bebé? El Espíritu del cielo vino con toda bendición en los lugares celestiales. Es decir, ya fuimos enviados a esta tierra con una bendición extra. Ya fuimos enviados, si por así decirlo, con una vacuna antifracaso. Usted y yo fuimos enviados de allá, desde el trono de Dios, bendecidos y en victoria. Gloria a Jesús.
bendecidos y en victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Y estamos hablando de Efesios 1:3, bendición espiritual en Cristo. Entonces, el engaño del enemigo, ¿por qué la gente entra en depresión? ¿Por qué la gente entra en dudas? ¿Por qué la gente entra en ese camino de la ambivalencia? ¿Por qué la gente entra en ese camino de ser un transeúnte como zombie? O sea, muerto en vida, caminando en la tierra, porque no sabe los tesoros bíblicos. Y el tesoro bíblico en esta noche es Efesios 1:3. El tesoro bíblico es saber que usted ya nació bendecido, usted ya nació prosperado y usted ya nació en victoria. Pero ¿por qué algunos no lo viven? ¿Por qué algunos no lo traen de ese lugar celestial a la tierra? Porque dice un versículo bíblico que los violentos arrebatan el reino, arrebatan las promesas. ¿Violento en qué? Violento en la fe, violento en creer a Dios cosas que normalmente no se puede creer. Si bien estamos bendecidos, si bien vinimos con el estuche de victoria, y por ahí dice abajo la letra chica, prohibido fracasar, algunos caminan en el camino del fracaso, caminan en el camino de la depresión, caminan en el camino de la duda, de la ambivalencia, como la ola del mar que sube y baja, dijo el apóstol Santiago. Pero ¿por qué muchos no caminan en esto? Porque para esto realmente hay que tener fe. Para esto hay que creer lo que la palabra en Marcos 11 dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte que se pasa allá y se pasará. Y para eso hay que tener fe. Para eso hay que tener mucha fe. Yo suelo ir a predicar en un lugar de Argentina. No voy a decir el nombre ni nada más. Vamos a dejarlo en privado. Este pastor era ayudante de su pastor en Buenos Aires, pero luego fue promovido a otro lugar de la provincia de Buenos Aires, Argentina. La denominación le dijo: bueno, allá tenemos un terreno, si querés levantar tu iglesia. Él fue muy entusiasmado, hizo su casa al lado del terreno, por ahí cerca, media cuadra de allí. Y cuando vio el terreno, hermano, eso era un pantano. Un pantano que había que, no sé cuántas camionadas de tierra había que cargar. Y el hombre dijo: Señor, si tú me mandaste aquí, amén. Y el hombre estuvo haciendo cultos en los hogares y empezó a decir: gracias, Señor, por las camionadas de tierra que van a venir. Y empezaron a llegar las camionadas de tierra. ¿Quién los enviaba? Hasta el sol de hoy no se sabe quién lo envió. Pero se encargó muchísimo, hermano, y muchísimo me quedo corto. Bueno, ahora había que levantar el templo. Se levantó el templo, 2 pisos, con radio. El hombre es un hombre de fe, que Dios lo usa en milagros. Y fíjese que todo hombre y mujer de fe, después le viene la prueba. La prueba. Y a él le vino la prueba. Como Job, hombre íntegro, hombre intachable, que luego de hacer los banquetes para su familia, bueno, prácticamente él oraba y intercedía por su familia, por si hubiera pecado, dice. Pero este pastor era así, muy íntegro. Yo creo que Satanás pidió por él, porque un día viene un viento fuerte y no solamente vuela la chapa, vuela todo el techo, hermano. Esa iglesia tan grande quedó sin techo. Lo que costó construir quedó sin techo. Bueno, el hombre, de alguna manera, con la fe que tenía,
logró hacer mejor el techo, mejor que antes. Pero uno de sus, ¿cómo se llama?, trabajadores, se inventó ahí un accidente y le cobró mucha plata, porque así en Argentina la demanda, y tuvo que vender su camioneta y quedó allí en la cuerda floja. Pasó el tiempo y ese supuesto hermano vino y pidió perdón porque a él le inducieron a hacer eso, pero tampoco devolvió la plata. Pero bueno, todo eso pasó el hombre. Hace poquito tiempo vino otra tormenta, se llevó todo el techo. Se llevó el techo y parte de la iglesia. Entonces él dice que se paró y dijo: Satanás, a mí no me vas a llevar mi templo, ni mi hogar, ni nada. Te reprendo en el nombre de Jesús. Al hombre le dio ACV, le pusieron válvula aquí, stent, le dice toda una cosa. Se volvió a hacer el techo. Millonada de plata, hermano, millonada. ¿De dónde salió esa plata? Y bueno, vendiendo cosas, pero mayormente de las ofrendas de los hermanos. Y ahora está ampliando atrás, al costado. ¿De dónde sale? El hombre no es pudiente, pero tiene un gran tesoro llamado fe. Entonces, te estoy hablando de que somos bendecidos en los lugares celestiales, pero para alcanzar esa bóveda, para alcanzar el banco suizo, hay que tener fe, hermano. ¿Por qué hablo del banco suizo? Porque allí es el banco más seguro del mundo, con claves y con llaves y etcétera. Hermano, para alcanzar la bóveda del cielo solamente tenés que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para tener esa fe sobrenatural hay que leer la Biblia. Ahora dice el verso 4: según nos escogió en él es Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Entonces el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos escogió en Jesús. Diga conmigo: yo soy un escogido. Yo soy un escogido. Usted es un escogido, usted es una escogida. Dios le escogió. Dios lo llamó, Dios le escogió, Dios puso su mano, su dedo sobre usted. Antes de la fundación del mundo, gloria a Dios, usted vino a esta tierra para hacer algo predeterminado. Cuando uno tiene esa revelación en Cristo, porque Dios nos escogió en Él, en Cristo. En Cristo se nos abre la mente, tenemos la mente de Cristo. En Cristo entendemos que Dios nos mandó a la tierra para realizar su voluntad. Sin Cristo no somos nada. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, nos llamó, nos envió, nos limpió para que fuésemos santos y sin mancha. Fíjese esta palabra, santo y sin mancha, más adelante en Efesios 5 dice que, ¿verdad?, comparando el matrimonio y la iglesia, una iglesia santa, sin arrugas y sin mancha. Esa es la expresión que usa el apóstol Pablo por la iglesia, no el templo, por las personas. Santa, limpio, sin arruga y sin mancha. Gloria a Dios. Una total pureza, una total limpieza, el cual solamente se consigue, volvemos a decir, en Cristo. ¿Quiénes son los que suben en el arrebatamiento? Este tipo de gente que entiende que fuiste llamado, escogido antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Y más adelante le agrega y sin arruga. Las vestiduras, ¿verdad? Porque en el libro de Apocalipsis Juan vio y dice, le pregunta al ángel: ¿quiénes son estos? Estos son los que salen de la gran tribulación. Son los santos que salen de la gran tribulación, ¿verdad? Y sus vestiduras han sido limpiadas. O sea, va a haber cristianos que se quedan en la gran tribulación, lastimosamente sí, y van a, si quieren salvarse, esos cristianos que hoy no entienden que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en la gran tribulación donde la iglesia no va a estar, se van a tener que salvar muriendo o por la muerte.
porque no podrán vender ni comprar. El sistema, que a eso vamos, no va a haber dinero plástico, ya no va a haber la tarjeta, solo va a haber un chip, código barra, chip, pasar la mano, pasar la frente, como una mercadería, y ahí sale qué clase de mercadería sos. Así se está encauzando esta Agenda 2030, así se están causando el mundo, pero el Señor ya nos da entendimiento. ¿Quiénes son estos que salen? Estos son los que salen en la gran tribulación, gente que han muerto por Cristo. Si no quieres pasar la gran tribulación ahora, prepárate a vivir una vida santa y sin mancha y sin arruga para poder volar con Cristo. Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Pero la gente que domina el después voy a hacer, después me voy a consagrar, más tarde tal vez, eso significa nunca. Esos son gente que van a quedar en la tribulación. Porque como ladrón en la noche, y en un abrir y cerrar de ojos, tocará la trompeta, y el Señor vendrá a llevar a su pueblo. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo acepto en el amado. ¿Por qué somos aceptos en el amado? Amado ahí es Jesucristo. Todo es a través de Jesucristo. ¿Por qué tenemos paternidad? ¿Por qué somos aceptos en el amado? ¿Por qué el Señor nos constituye hijos? Por recibir en nuestro corazón, por aceptar la fe de Jesús, por aceptar lo que Jesús hizo en la cruz, murió y resucitó. Somos aceptos en el amado. Mi nombre y el tuyo está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Mi nombre y el tuyo. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Se activó? Es un calor acá y se activó. ¿Se activó? Mi nombre y el tuyo está escrito en el libro de la vida. Qué feo en Apocalipsis está, ¿verdad? Y se abrieron los sellos, se abrieron los libros, ¿verdad? Y no se encontró escrito tu nombre. ¡Wow! Al crujir de dientes, al fuego eterno. Qué tremendo va a ser el gran tribunal blanco que es para los impíos. El tribunal de Cristo es para los creyentes, que es después de la tribulación, la cena boda, la cena de Cordero, y allí el tribunal de Cristo se le va a dar premios a los creyentes. Pero te tengo una noticia: no solamente hay coronas de oro y premios allá en el cielo, aquí hay premios para el creyente, hay honra, gloria, ¿verdad? Y prosperidad es la remuneración de los justos. Aleluya. Entonces, hermano querido, ahí está. Somos aceptos en el amado. Somos hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por medio de Jesucristo y por el puro afecto de su voluntad. Pura misericordia, pura gracia. Porque como dice en el libro de Isaías, mi pecado era como trapo de inmundicia, mi pecado era como la grana, pero la sangre de Cristo nos limpió. Es decir, yo por obras no puedo limpiarme. Yo siendo bueno nomás no puedo ir al cielo. Yo tengo que aceptar la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo. Eso es lo que nos dice el apóstol, y nos está dando un gran preámbulo para meternos en la guerra espiritual. Porque para entrar en la guerra espiritual de pleno y lleno, usted tiene que saber quién es. ¿Sabe por qué? Porque en ese territorio el diablo te va a decir: ¿y vos quién sos? Y si vos no sabes quién sos en Cristo, no sabes que Él ya te bendijo en los lugares celestiales, no sabes que sos acepto en el amado, que fuiste redimido de pura gracia, por su voluntad, no sabes que fuiste
dictaminado para que fuese santo y sin mancha. El diablo va a jugar tu mente y te va a descartar del ring. Eso es lo que pasa. Fíjese lo que Goliat quiso hacer con David. Así que viene a mí con palos. ¿Soy yo perro para que venga a mí con palos? Le jugó la mente, le maldijo por sus dioses, demonios. Acá le atacó. Goliat demoniado, el demonio dentro de Goliat, le atacó la mente a David. David silbando lechuguita, porque David sabía quién era. David se tiraba al río de Dios en la adoración, cuidando la oveja de su padre, y David sabía quién era. Por eso David le dijo: yo vengo en el nombre de Jehová, te voy a cortar la cabeza y te voy a dar tu carne al lado del cielo. Fácil. Le desmayó con un ondazo y le cortó la cabeza. Así es. En el plano espiritual, si usted no sabe quién es, Satanás te va a comer. Satanás, como una aspiradora, te va a chupar. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios, por el puro afecto de su gracia. ¿Quién soy yo? Acepto en el amado. Soy hijo porque el amado, el Abba Padre, Dios Padre, me aceptó a través de su Hijo. No soy huérfano, soy hijo, soy heredero y coheredero con Cristo. Hay que dominar esos temas para aquellos que no solamente reprender al enemigo, porque fíjese la parábola: sale de la casa el enemigo, el diablo, y vuelve si la casa está adornada, barrida, vacía, va a traer 7 peores. El enemigo vio en la casa de una persona, estaba vacía de discipulado, vacía de oración, vacía de lectura bíblica, va a traer 7 peores. Y acá yo quiero habitar, porque acá esta tipa no lee, no le importa, y lo mejor, dicen los demonios, no sabe ni quién es la pobre, no sabe ni quién es. Y hoy usted está sabiendo quién es. Usted es un escogido, usted ha sido bendecido en los lugares celestiales. Hemos sido adoptados hijos, somos aceptos en el amado. Verso 7: en quien tenemos redención, eso es salvación, por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Cristo me salvó, Cristo te salvó por su sangre, sangre inocente. Sangre inocente fue derramada en la cruz, un justo, sangre inocente. Los romanos, uno que le metió una lanza en el costado y otro que le daba con su misma lanza e hisopo, vinagre en vez de agua. Los romanos que hicieron eso quedaron perturbados, porque alguien de ellos dijo: ese hombre es justo, ese hombre es inocente. Los que se pelearon por la capa de Jesús también quedaron perturbados, porque estaban peleándose por algo que usaba un justo. ¿Por qué es importante el trapo, la ropa de un justo? La capa de Elías cayó y allí estaba la unción. Elías logró ver cuando fue llevado su Señor, su amo, ¿no es cierto? Su padre espiritual. Por eso decía: padre, padre, carro a caballo, su gente a caballo. Cayó el manto. Eliseo, que quería la doble porción de su espíritu, Eliseo, que quería realizar el doble de milagros, y así fue. Tomó la capa, el trapo, el manto, y fue y golpeó las aguas del río Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y como la unción estaba allí, el río Jordán se abrió. El río Jordán se abrió. Entonces, amados, a veces no entendemos esas cosas, pero Eliseo tuvo que creer y vino la señal, en este caso una capa. Nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer. Usted podrá creer que yo, estando en Ecuador, me viene alguien y me dice: pastor, mi madre se está por morir, tiene úlcera sangrante. Yo estaba en Guayaquil
y no agarra la señal. Si agarra la señal se corta porque está no sé dónde, en un campo allá. Le dije yo, llamala, decirle que agarre un vaso de agua y yo voy a orar por el vaso de agua, y al tomar esa agua va a ser el río de Dios que les salva. No podemos hacer doctrina, pero en ese momento yo fui guiado a eso. La señal agarró clarita. Oré por el vaso de agua, oré por la señora, tomó el agua y dice que se desmayó la señora. De hecho se escuchó que voló el celular. Tranquila, madre, que ya te van a llamar. Yo seguí ministrando y luego me dice, mi mamá está sana. La fe. Esa mujer de flujo de sangre dijo, si tan solamente puedo tocar el borde de su manto, el fleco del manto de Jesús. Ajá. ¿Había algún poder especial allí? Posiblemente que no, pero la fe de esa mujer en Jesús le sanó. Sí, tocó el borde, sí, pero de ahí fluyó. La fe hizo que de Jesús salga, porque Jesús dijo, virtud salió de mí. Pero no ves que todo te toca, el maestro. Será Pedro, hermano. Alguien tocó mi vestidura. Todo te aprieta, Pedro. Pedro le dijo, pero virtud salió de mí, virtud sanadora. ¿Por qué? Porque alguien con fe le tocó. Aquí, en toda esta teología tremenda del apóstol, entra en juego la fe. Hemos sido redimidos por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Quién es el que perdona pecados? Esa era la pregunta de los fariseos y de los escribas. Jesús, en un momento, para darle a entender que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Levántate y anda, y se levanta. Pero Jesús perdona pecados. O sea, usted en Cristo, usted está perdonado. ¿Qué quiere decir eso? Se le sacó la sentencia de muerte. Que usted no puede matarse. Si usted salió de esa sentencia de muerte, hermano, teníamos acá escrito en la frente, una sentencia de muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gente no entiende eso. Por su sangre, redención de su sangre, perdón de pecados, el Señor abre la puerta de la cárcel. Cárceles, prisiones eternas. Salí, son libres. Salí. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ya vinimos bendecidos. El Señor nos hace hijos en Cristo. El Señor nos libera de la cautividad. El Señor nos perdona nuestros pecados. Wow. El Señor nos hace acepto en el amado. Y por último, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda su sabiduría e inteligencia. ¿Por qué dice sobreabundar? Sabiduría e inteligencia sobra. Pero el verso 3 también dice que ya fuimos bendecidos allá. Yo tengo que arrebatar esa promesa y decir, yo soy bendecido. Señor, yo acudo a ese banco por la fe. Y lo mismo es aquí. O sea que hay sabiduría y hay inteligencia, como decimos aquí vulgarmente, a cacharrata, a tutiplé, por camionada. Si con eso no me entendiste, pero tenemos que tomarlo por fe. Sabiduría e inteligencia leyendo la Biblia. Pídasela a Dios, dice el apóstol Santiago, y Dios le va a dar abundante y sin reproche. Dios no te va a reprochar. ¿Querés más, mi hijo? Toma. Padre, dame más. Toma. Y yo quiero más. Toma. Todo lo que vos quieras. Eso quiere decir sin reproche. Sabiduría e inteligencia. Pero ¿por qué tenemos hijo de Dios guanaco? Hijo de Dios guanápiro. Hijo de Dios burrolápi. Los de Paraguay ya van a entender. Monete de burro, burra.
tonto, tonta. No se ofenda. Acá dice que hay tanto. ¿Y por qué no agarrar por fe? Está igual de aquel que se subió al crucero, ¿verdad? Él pagó su pasaje y él no comía, ¿verdad? Para que no le cobre extra. Pero él no sabía que todo estaba incluido en el pasaje. Y todo ese crucero ayunando el tipo. La gente pasa hambre porque no sabe. La gente tiene disponible bendiciones sobrenaturales, redención de pecados por su sangre, acepto en el amado, paternidad, sabiduría, inteligencia, pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Leamos más la Biblia, mastiquemos la Biblia, sepamos que la Biblia es un tesoro. Ame su Biblia, subraye su Biblia, escríbala, ore la palabra, lea la palabra, ame su Biblia. O sea que tenga Biblia tablet, como sea, ame su Biblia, ame la palabra, hermano, porque es tremendo cuando se destapa la mente y viene la sabiduría y la inteligencia. Yo antes no predicaba así. Mi señora me hizo recordar en estos días que yo no predicaba así, y yo me acordé que yo no podía predicar así. Yo estaba como bloqueado, pero un día vino la sabiduría, vino la inteligencia, pero alguien oró mucho por mí. Entonces, algún día tenía que ser. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Si orar por alguien, tener paciencia. Es como mi cuñado, que no sé, 20, 30 años se convirtió. Y antes se emborrachaba y le perseguía a todo el mundo con un 38. Y hoy anda con su Biblia, tiene varias Biblias. ¿Sí? Impresionante, hay que creer. El que pide y cree lo que está pidiendo se le va a dar, dice. ¿Quién hubiese creído que mi cuñado se hubiese convertido? Ya era un caso perdido, pero ahí está predicando la palabra. ¿Quién hubiese creído que yo estaría predicando aquí como hoy lo hago y siendo usado como hoy lo estoy viviendo? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Luego que yo termine esta oración, voy a pedir a los colaboradores que me apaguen la transmisión luego de esta oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, gracias, Señor, te damos por esta preciosa noche de victoria, noche de bendición, noche de estar entendiendo que somos aceptos en el amado, noche que tenemos que entender que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, hemos sido aceptos en el amado, tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, solo por su mera gracia, por su mera voluntad, hemos sido adoptados como hijos, hemos sido enviados a esta tierra como bendecidos, prosperados y en victoria. Porque tu palabra dice que todas las cosas que ocurren al creyente, al Hijo de Dios, le ayuda bien. Gracias, Señor, por esta preciosa noche, por la iglesia Kairos, por lo que están viendo de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Ecuador, Asunción, Luque, Farabasta, Masurre, Bacanda. Gracias. Hoy proclamamos sanidad. Señor, en Paraguay hay una epidemia de dengue. Hay una epidemia, hay un virus en los hospitalarios. Hay una bacteria demoníaca. Hay un mosquito endemoniado que trae dengue, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, la sangre del Cordero está sobre el dintel de la puerta de los cristianos. La sangre del Cordero cubre nuestras vidas, la congregación Kairos. La sangre de Jesús cubre a tus hijos. La sangre de Jesús cubre a los que están conectados por fe. En el nombre de Cristo reprendemos todo bicho, toda bacteria. Señor, proclamando el Salmo 91. Señor, ni plaga tocará tu morada,
caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia. Oramos y bendecimos. Oramos y te damos gracias. Y por fe, Señor, nos ponemos los pantalones, nos remangamos la camisa y por fe arrebatamos las promesas. Oh, ya no vamos a esperar que otros oren por nosotros. Nosotros vamos a orar, nosotros vamos a ayunar, nosotros vamos a recolectar esa promesa que es nuestra. Escrituralmente hablando, por fe es nuestra, la victoria es nuestra, en el nombre de Jesús. Andando y reprendemos todo principado, toda potestad, toda obra del enemigo sea atado y reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, cielo abierto sobre Encarnación, cielo abierto sobre Itapúa, sobre los 17 departamentos de Paraguay. La sangre del Cordero cubre Paraguay, cubre Sudamérica, cubre Centro y Norteamérica. Proclamamos avivamiento de Dios, avivamiento del Espíritu Santo, avivamiento que viene del cielo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios.